Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos a un hombre que ha venido otras veces a nuestro programa, que sin duda alguna trabajó siempre en beneficio de los seres humanos del país, ha sido secretario de cooperativa en la época de Raúl Alfonsín, un hombre del socialismo. Además ha sido diputado nacional y hoy está en esta tarea, además de otras cuestiones que la ha desempeñado hace 20 y tantos años, don Héctor, ¿no? 24 años. Consumidores Libres. Exactamente. Y estamos ahora con estos cambios de dólar, de inflación, de no inflación, de tasa de interés. Bueno, incluso el tema del IVA para 13 o 14 productos. Así que hoy vamos a poder dialogar con un hombre que sabe, que tiene una magnífica trayectoria en el aspecto de su honradez y su capacidad. Así que yo le agradezco mucho. Está invitado por todos los canales, pero nos ha brindado la oportunidad de estar hoy en nuestro programa. Don Héctor, querido, le agradezco mucho su presencia. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa. Bueno, yo le agradezco muchísimo y le agradezco que haya venido hoy acá. Primero, políticamente, usted como hombre de su partido, el socialismo, ¿cómo está viendo la actuación de los partidos, de su partido? Bueno, mi partido no está pasando el mejor momento de su historia, ¿no? Ha perdido la provincia de Santa Fe. Si bien la coalición mantuvo el municipio de Rosario, sí, pero el intendente no es socialista, es de otra expresión política. Y el socialismo en el resto del país no está bien, creo que después de estas elecciones vamos a tener que hacer una autocrítica honrada y sincera acerca de errores cometidos. Ahora, desde mi punto de vista, las ideas del socialismo democrático, evolutivo, latinoamericano y demás sigue teniendo plena vigencia en una sociedad capitalista como la que estamos viviendo, donde cada vez más la división social es mayor, cada vez los que tienen más son menos y cada vez los que tienen menos son más. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, es inconcebible la cantidad de pobres y de indigentes que existe, incluso en la propia capital federal. Y fuimos la quinta o sexta potencia en la generación del 80, pero no estoy pasando un aviso. Creo que estamos que pensar en el presente y en el futuro. Exactamente. Pero yo digo una cosa, no es solamente el socialismo. Yo creo que yo tenga recuerdo, esta ha sido una campaña sin propuestas, sin cosas serias, una confrontación permanente en lugar de buscar el entendimiento, el consenso, el análisis, el estudiar los temas, ¿no? Para servir a los 43 millones de argentinos. Se habló más del pasado que del futuro. Nos seguimos peleando por el pasado, querido. En lugar de hablar del futuro. De hablar del futuro, totalmente de acuerdo, esa es la realidad. Y yo lo he venido diciendo, nosotros lanzamos nuestro partido ahora y lo digo yo con toda sinceridad, también tenemos que hacer la autocrítica nosotros. Y digo que tuvimos muy poco tiempo, pero tenemos que de una vez por todas entender que no nos tiene que importar la militancia, sino la capacidad y honradez. Esto es lo que yo sostengo. Y con respecto a estos temas, de estos cambios de estos días, don Héctor, que usted ha andado por todos los canales, lo he visto en algunos, ¿cómo está viendo este tema? Hoy asumió un nuevo ministro de Economía. ¿Cómo ve esa cuestión a pocos días, no a pocos meses de la PASO? Mire, lo que importa es el cambio de política. El cambio de hombres, usted sabe muy bien que en un régimen presidencialista como el argentino,
el que define la orientación de la política económica, cultural, social, es el presidente de la República. Los ministros cumplen las orientaciones que da el presidente de la República. Ahora, el cambio de nombre de un ministro, si no hay cambio de política, vamos a tener el mismo resultado que estuvimos hasta ahora. Así es. Y a mi juicio, yo disiento con aquellos que dicen el gobierno fracasó, el presidente de la República se ha equivocado. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que el gobierno ha triunfado y el presidente no se equivocó. Representa un sector económico y social bien claro, bien definido, que son los grandes grupos del poder económico. Y nunca ganaron el dinero que ganaron en estos 3 años y medio. Basta ver las medidas que se tomaron que beneficiaron a las petroleras, a las mineras, a los bancos, a las financieras, a las eléctricas, a las empresas de gas. De modo que ese dinero que ganaron de más estas empresas salió del bolsillo de la clase media, de los trabajadores, de los jubilados, que ha habido un empobrecimiento en un sector importante de la sociedad. Y un sector ya rico, poderoso, se vio aún más rico y más poderoso. De modo que el gobierno tuvo una política coherente en ese sentido. De favor. ¿Cómo va a dejar libre el precio de los combustibles en un país como la Argentina a partir del 1 de octubre del año 2017 y continúan libres al día de hoy? ¿A quién favorece? A las petroleras. ¿A quién ha perjudicado? Claro. A 43 millones de personas. ¿Cómo va a quitar subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, al transporte público de pasajeros? Subsidios que estuvieron vigentes durante 12 años en 3 años. En todo caso, es una política que tuvo que haberse llevado a cabo de manera más gradual, acompasada con los aumentos salariales, con los aumentos de la clase pasiva. Pero además, ¿por qué dolarizó las tarifas? Si la generación de la energía eléctrica se efectúa en la Argentina a valores de la Argentina, los salarios que perciben los trabajadores del sector es a pesos argentinos, los impuestos es de la Argentina. ¿Por qué tenemos que dolarizar las tarifas y la economía argentina? Hay una cosa, don Héctor, el que en las PASO obtuvo una mayoría bastante aplastante de votos. ¿Usted cree que eso se va a mantener? ¿Puede modificarse? No, yo creo, me da la impresión que... ¿Cuántos? 4 millones de votos más o menos, ¿no? Sí, 1,5 millones de votos creo que fue, ¿no? O más, creo. O más. Sí. 15 puntos de diferencia. 15 puntos. Es muy difícil. Y tampoco no hubo propuestas tampoco en ese sector, ¿eh? Propuestas... Sí, fueron generalidades en general. Generalidades. Pero la gente votó un cambio. Se polarizó, me parece, bastante. Se polarizó bastante. Y yo creo que la polarización, ninguno de los dos que plantearon la polarización tuvieron propuestas de futuro, como usted decía, de proyecto de país para adelante, ¿no? Sí, pero la gente votó un cambio. Sí. Que la gente quiere salir de esto. Ahora, ¿dónde va? Todavía no lo sabemos con exactitud, pero quiere salir de esta situación. Ahora con los vencimientos que se nos vienen encima, yo creo que nadie solo va a poder gobernar si no se renegocia, como dice usted. Sí, totalmente. Es una deuda impagable en los términos en que ha sido tomada y siguen reclamando mayor cantidad de aportes del Fondo Monetario Internacional. Está comprometido el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, con la deuda sideral que se ha tomado. ¿Usted no cree, don Héctor, que tendríamos que tomar conciencia los argentinos, el que ganó, el que perdió, el que vaya, de que somos argentinos y tenemos que priorizar los intereses de la nación, pero los intereses de la patria por sobre cualquier sector político, ¿no?
Y no en esta pelea permanente, esta confrontación donde no aprendemos a actuar civilizadamente, ¿no? Y además hay que dejar de hablar del pasado. También. Tenemos que hablar del presente y del futuro. El futuro, ¿Qué total. ganamos con hablar del pasado? No sirve el para pasado nada. ya fue. Los aciertos y errores ya fueron. Hablemos del futuro. ¿Cómo salimos de esta situación? Claro. Donde tenemos cada vez Siendo más tan pobres, seria como es. más pobres y más indigentes. Así es. Industrias que han cerrado, comercios que han Muchísimas. cerrado. Muchísimas. La ciudad de la República, la capital de la República, el aumento de la pobreza y de la indigencia es enorme. Y las que pagaron mucho, en gran medida, eso son las pymes, sobre todo. Pero totalmente, las pymes, las cooperativas cooperativas de trabajo, la industria nacional, Sí, sí. el comercio minorista, Sí, el que se ha totalmente. visto perjudicado. Acá los únicos beneficiados fueron los grandes grupos económicos, que incluso en su inmensa mayoría son todos de capital extranjero, ni siquiera son argentinos los que se han beneficiado. Pero esa política fue coherente. ¿Cómo puede el ministro de Economía y el presidente de la República hacer permanentes invocaciones a las inversiones del exterior en la Argentina, cuando ellos tienen su propio dinero en el exterior? Claro. Y ellos no le tienen confianza en su propio país. Y el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, el ingeniero Aranguren, dijo concretamente: yo no traigo mi dinero del exterior porque no tengo confianza en la Argentina. ¿Y cómo van a pretender que van a venir inversiones reales, auténticas, genuinas a la Argentina si los argentinos, los que gobiernan la Argentina, tienen su dinero en Hay paraísos algunos- fiscales? Y también hay versiones, las escuché de algunos periodistas, que también en su momento tiraron para un solo lado. Digo que parece que el ministro de Economía que se fue también tenía... Dinero en el exterior, pero por supuesto. Ahora nos faltan 8 o 9 minutos, don Héctor. ¿Qué le parece si le dice a la gente esto que hace su tarea? Me parece muy claro lo que usted expresó en materia política. Y ahora el vivir todos los días, pasar todos los días. El gobierno ha tomado ahora algunas medidas en las que no cree, que siempre se opuso y combatió. Por ejemplo, la eliminación del IVA a los alimentos. A los alimentos. Yo estoy totalmente de acuerdo, a usted le consta que vengo luchando hace décadas Sí, por la eliminación del IVA. La vez que estuvo acá usted habló. Claro. Yo también peleé por eso, porque el IVA era para un rato y al final quedó para siempre. No, y además es un impuesto El impuesto al injusto, cheque, todo porque eso. paga la misma alícuota la persona más rica, más Sí. poderosa, Que y la la más persona pobre. más pobre, más humilde, más necesitada. Y Ahora, y las provincias también. claro, a eso vamos. Vamos a la realidad. Se habla que se quitó el IVA a los alimentos. Se quitó el IVA a una parte de los alimentos. En el decreto hay solamente 13. 13. Hay alimentos muy importantes: el aceite de girasol, maíz mezcla, el arroz, el azúcar, la harina de maíz, la harina de trigo, huevos, leche, pastas, yerba mate, yogur, etc. Pero en estos 13 hay dos productos que realmente es una vergüenza: el pan rallado y o rebozador, conservas de frutas, hortalizas y legumbres. Y no pusieron ni la carne vacuna, ni la de pollo, ni la de cerdo, ni el pescado, ni las frutas, ni las verduras, y no hay un solo producto para celíacos, que son los productos más caros. Claro. 13 productos. Ahora, yo le pregunto ahora que habló de la carne, el pollo, ¿cuál es el incremento que tuvo la carne, por ejemplo? Y la carne tuvo, ¿en qué periodo de tiempo? Ahora en estos últimos... Y en estos últimos Póngale días el último de las tuvo elecciones un incremento ahora. entre un 20 y un 30%. 20 o 30%. Sí. Como una parte de la carne vacuna se exporta a China y otros lugares, ahora en el mercado interno comienzan a regir los precios internacionales. Claro. Porque el producto que se elabora
o se genera en la Argentina y que se exporta, resulta que el que luego se consume en la Argentina está influido por el precio, por el precio internacional. Porque si no ponen ese precio en Argentina, exportan el 100% de la carne vacuna, el 100% de la leche. Y usted hablaba del pollo también, también de un incremento. También el pollo tuvo un incremento del 25%. Más o menos igual que la carne, ¿no? Claro, es que todo ha venido aumentando. Hoy, además, nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto. Hay una enorme variación de precio. ¿Cómo sabemos cuando vamos a comprar un producto que no han descontado el 21% del IVA o el 10,5%? Que en realidad, técnicamente, no es el 21 el que tienen que descontar al comercio, porque está el IVA que se paga en los eslabones anteriores. Se calcula que es el 17,4% en el eslabón final si el IVA es del 21 y es el 9,5% si el IVA es del 10,5%. Pero ¿cómo sabe el consumidor que le están descontando ese IVA? Algunos supermercados han puesto un cartelito que dijeron precio anterior con el IVA tanto, precio ahora sin el IVA tanto. Eso orienta, pero la mayoría no lo tiene. Entonces, ¿cómo sabe usted que le han descontado frente a la enorme dispersión de precios? ¿Por qué no establecieron que aquel que compra y paga con tarjeta le acreditan en la tarjeta la parte que le corresponde al IVA? Me van a decir, pero no todos están en el mercado formal y tienen tarjeta. Es cierto, pero por lo menos una parte de la sociedad que va y paga con tarjeta le acreditan la parte del IVA que le han bajado en su cuenta. Pero de esta manera, ¿cómo se sabe? Ahora, don Héctor, y hablando para la clase pasiva, por ejemplo, que se utiliza mucho el medicamento, ¿los medicamentos cómo están? Y los medicamentos están por las nubes. Por las nubes. Y han aumentado. ¿Qué incremento aumenta? Y han habido un incremento también entre un 25 y un 30%. Hoy hay jubilados. Y por decirle dos cosas, la leche y el pan, por ejemplo. Sí. La leche, hemos tenido en estos últimos días o en lo que va del año. En estos últimos días. Y o si quiere, dígalo durante el año. A ver. Bueno, en lo que va del año tenemos la leche, ya le digo, justo. Bueno, la leche tuvo un 30% de aumento. ¿En el año? Sí, exactamente 29,67%. La leche del pote en 1 litro. ¿Y qué otro producto? El pan, dije yo. El pan. El pan común la harina. Tuvo un 16% de aumento. ¿En el año? En lo que va del año. ¿Y en estos últimos días? El pan común. Y en estos últimos días, de acuerdo a las informaciones que tenemos, pasó en algunas panaderías de 100 pesos a 120, 130 pesos el kilo. Es decir, entre un 20 y un 30%. Porque también al panadero le aumentaron en ese mismo porcentaje la bolsa de harina. Claro. Ese es el tema. ¿Y eso con la inflación y los salarios, cómo están? Mire, un trabajador en diciembre del año 2015 destinaba el 6% de su salario para pagar las tarifas de agua potable, de energía eléctrica, de gas natural y del transporte público de pasajeros. Hoy paga el 28% de su salario. Ahí perdió un 22% solamente en el pago de las tarifas de los servicios públicos. Y con respecto a los alimentos y demás, la pérdida es de alrededor de un 30%. ¿Y alquileres, expensas, eso también por las nubes? Mire, las expensas, el que vive en un departamento no solo paga más de expensa
por lo que le cobra el propietario por la evolución de los precios, sino que paga más porque le aumentó la energía eléctrica y entonces usan el ascensor, Claro. el motor que lleva el agua a los tanques, la iluminación de los espacios comunes. Le aumentó mucho más las expensas por el aumento de la electricidad, mucho más las expensas por el aumento del agua Y hay más potable. de 600.000 que no pueden pagar expensas en la capital. Y hay un atraso muy grande Muy grande en el pago de las expensas. Sí, son muchos miles de inquilinos o propietarios que se atrasan en el pago de las expensas por la evolución que han tenido, que los salarios no han acompañado esos mismos porcentajes. Entonces, cuando aumenta el gas natural, la energía eléctrica o el agua potable, no solo usted paga más el producto cuando va al supermercado, porque le aumenta las estructuras de costo a la industria que los elabora, a los comercios y los trasladan a los precios. Usted paga más también las expensas del lugar donde usted vive. Claro. Paga más la energía eléctrica, paga más el agua. Es todo un combo. Y el tema de la presión fiscal también, ¿no? Y después, por supuesto, está el tema de los impuestos. Pero, mire, los países nórdicos tienen un sistema impositivo superior al de la Argentina, pero destinan esos recursos públicos a brindarle a la población una salud de primer nivel, una educación de primer nivel, un servicio público de primer nivel. Rara vez en los países nórdicos, por ejemplo, no hay escuelas privadas, la educación es pública, no hay hospitales privados o obras sociales, es todo público. ¿Por qué? Porque se destina honestamente, racionalmente, adecuadamente los recursos que provienen vía impuestos. Se invierte donde hay que ponerlo. Donde hay que imponerlo. En la Argentina, un trabajador que paga el IVA que paga en la Argentina, va a un hospital público y le da un turno para 3 meses. O un sector de la clase media tiene que enviar el hijo a una escuela privada porque o no consigue vacante en la escuela pública o no está de acuerdo con el nivel de la educación. Mire, don Héctor, querido, yo veo su trabajo y la verdad es que es digno de todo lo elogio. Y le agradezco mucho hoy su presencia. Yo sé que tenía 1000 compromisos, pero cuando hablamos por teléfono el otro día me dijo, voy a estar, y estuvo. Es Así un gusto. Le agradezco muchísimo. Le y agradezco lo felicito la invitación. por la tarea. Y espero que el socialismo también sea un partido que se fortalezca. Tenemos que hacer una autocrítica también, Todos. honrada y sincera. Todos tenemos que hacer. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y lo felicito. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Le agradezco mucho a don Héctor Polino su presencia hoy en nuestro programa. Y saco como conclusión de lo que él expresaba y de lo que él está midiendo y sabiendo, qué increíble, es increíble que los argentinos no tomemos conciencia, no de que este momento solamente es difícil, sino que venimos de varios años a esta parte. ¿Por qué él habló de autocrítica? Yo creo que es fundamental que la hagamos, un examen de conciencia, que analicemos qué hicimos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro. Yo creo que nuestra obligación como hombres que participamos en la vida política, pero aún el que no participa, de bregar por los intereses generales, por los argentinos. Y yo creo que no es posible que gente inteligente le siga diciendo a la gente una cosa distinta a la realidad, porque subestimamos con eso al ser humano. Qué bueno sería que entendiéramos que tenemos obligaciones con todos nuestros compatriotas, sin credos, sin espacios políticos, nada. Que pensemos que somos argentinos, que somos seres humanos y que tenemos que trabajar para beneficio de todos. Ese es el compromiso que tendríamos que asumir. A lo mejor es con errores, pero con el espíritu dispuesto a servir al ciudadano. En definitiva, se me fue el tiempo, pero quiero decir que hasta el jueves me despido con la presencia de un gran argentino que fue el primer defensor del pueblo, doctor Jorge Mayorana.